Muchas bendiciones a todos y a todas. Buenas noches, buenas noches. Ya dentro de 3 minutos comenzamos de manera formal nuestra transmisión en el día de hoy. La paz de Dios sobre sus vidas. Yo sé que hemos tenido un día caluroso, por lo menos aquí en la República Dominicana. Bendito sea el Señor. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a lo que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Vamos a darle tiempo a los demás que vayan entrando para entonces dentro de 2 minutos ya dar inicio a nuestra impartición, a nuestra enseñanza en esta noche. Dios bendiga a Andreina, Dios bendiga a Natalia, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Adonis Zapata, a la pastora Grisel. Amén. Muchas bendiciones a los que van entrando. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a Kelvin y a Vivian. Y también Dios bendiga a Ana Carmenia, familia. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas bendiciones a la paz de Dios sobre sus vidas. Vamos a dar inicio ya a esta transmisión de manera formal. Amén. Y yo quiero que nosotros oremos para que el Señor en esta noche traiga una vez más revelación de su palabra, que su palabra, verdad, encuentre cabida en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos ser edificados por la palabra de nuestro Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos todo reconocimiento a ti, te damos toda gloria a ti, Señor, y te damos las gracias porque nos permite estar aquí reunidos. Te damos las gracias porque nos permite esta reunión virtual, que cada persona que se conecte pueda recibir una palabra poderosa, una palabra revelada a su espíritu, que la enseñanza que vamos a impartir en el día de hoy sea de bendición para todos nosotros y que podamos poner por obra lo que recibamos. Que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios y que podamos ser de bendición para otros, porque la palabra es para compartirla, la palabra es para predicarla. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos una encomienda de llevar este glorioso evangelio por doquier, de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Señor, danos mucho más revelación de tu palabra, que podamos ser empoderados en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo se siga revelando a nuestras vidas, que Dios se siga revelando y mostrando a nuestras vidas a través de tu palabra. Mira, aquellos que vienen de camino a esta transmisión, que están a punto de entrar, también te pido que le bendiga a todos aquellos que tengan esta oportunidad de entrar a esta transmisión y que podamos ser bendecidos por tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Dios le bendiga a todos, la paz de Dios sobre vuestras vidas. Amén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema bastante importante porque en esta primera parte de esta academia hemos estado hablando acerca de los fundamentos de lo que es el liderazgo de la casa. Estamos hablando acerca de lo que es la visión de la casa. En la enseñanza pasada estuvimos explicando con lujo de detalle lo que es la visión de nuestra casa de fe. También hemos hablado acerca de las declaraciones de nuestra fe, de los valores. Y hoy vamos a continuar con la visión de la casa y específicamente vamos a hablar en el día de hoy por qué nosotros como ministerio, por qué nosotros como iglesia tenemos células, por qué las casas de paz, por qué creemos en esta estrategia que no nació en el corazón del hombre, sino que nació en el corazón de Dios porque es una estrategia bíblica, es una estrategia escritural. Entonces hoy vamos a ver con lujo de detalle el por qué nosotros como ministerio creemos en esta estrategia como medio evangelístico, pero a la misma vez creemos en esta estrategia para discipular a la gente y para cumplir con la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y también de ir y hacer discípulos. Y en esta enseñanza le vamos a hablar primeramente sobre los objetivos de esta enseñanza. Vamos a contestar la pregunta, el por qué las casas de paz. También vamos a definir qué es una casa de paz. ¿Quién estableció el patrón de casa de paz? Es una pregunta, son varias preguntas. Y también vamos a hablarle acerca de los 5 propósitos específicos de las casas de paz y quiénes integran una casa de paz. Básicamente, ese es el contenido de la enseñanza en el día de hoy. Dentro de los objetivos de esta enseñanza, nosotros tenemos como propósito, como objetivo, enseñarle a esos futuros líderes, o sea, enseñarle a ustedes el origen bíblico de las casas de paz. Yo sé que muchas personas ya tienen claro el tema, pero siempre van entrando personas nuevas, uno va capacitando y entrenando personas nuevas. Y además, le hemos dicho ya en otras ocasiones que hemos estado haciendo un rediseño, un fortalecimiento de lo que es la visión de la casa. Entonces, el objetivo principal de esta enseñanza es que el líder tenga conciencia bíblica de lo que es esta estrategia. Que el líder tenga este concepto bien claro a la luz de la palabra de Dios
de que el dar una célula, el dar enseñanza en una casa, no se le ocurrió a un ser humano, sino a Dios mismo. Dios, ¿verdad? Fue el que implementó esta visión. Entonces, otro de los objetivos de esta enseñanza es crear conciencia del impacto que puede lograr para el reino de Dios el usted convertirse, ¿verdad?, en un instrumento usado por Dios en una de esas casas de paz. Entonces, el usted extender el reino de Dios a través de esa casa de paz, o sea, vamos a crear esa conciencia y vamos a enseñarte el impacto que causan las casas de paz, porque una casa de paz o una célula viene siendo como la extensión de la iglesia, es como un brazo de la iglesia, donde allí en esa casa se va a llevar la misma presencia de Dios, la misma unción también, eh, que se mueve en la congregación, que se mueve en la iglesia, esa misma gracia y esa misma unción se va a llevar a las casas de paz. Amén. Y los mismos milagros, las mismas manifestaciones, las mismas sanidades que se dan en la iglesia en un culto, también se pueden dar en las casas donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra. Amén. También el tercer objetivo, por decirlo así, de esta enseñanza es impartirle a ustedes los 5 propósitos específicos por los cuales el ministerio trabaja con el diseño de casa de paz, con el diseño de las células. Esos son básicamente los objetivos de esta enseñanza. Amén. ¿Por qué las casas de paz? ¿Por qué las casas de paz? En la enseñanza anterior, nosotros pudimos observar la visión que Dios le ha dado a este ministerio. Esa visión nos ha marcado un propósito como cuerpo y nos ha enfocado a lo largo de estos años y lo seguirá haciendo en los años que vienen. Entonces, en esta lección, en esta clase, aprenderemos el porqué de las casas de paz, cómo funcionan con respecto a nuestra visión, la base bíblica de las mismas y cuáles son sus propósitos específicos. Pero también vamos a aprender quiénes integran una casa de paz, quiénes la componen, quiénes la integran. Eso es básico, eso es importante que nosotros, ¿verdad?, lo recibamos en nuestro espíritu para poder fluir y funcionar de acuerdo a la visión que tenemos como casa de fe. La primera pregunta que vamos a contestar en el día de hoy es: ¿qué es una casa de paz? ¿Qué es una casa de paz? Una casa de paz es un lugar donde se lleva la luz del evangelio, la luz de la palabra, donde se lleva la unción, pero también donde se lleva el poder sobrenatural de Dios, donde se lleva la presencia de Dios que se recibe en la iglesia principal. De manera que no solo en esta temporada, no solo vamos a discipular a las personas que formen parte de una célula o casa de paz, sino que también vamos a orar por ella en ese lugar. Se va a predicar la palabra, se va a ministrar, se va a liberar al que llegue cautivo, se va a sanar al que llegue enfermo. O sea, viene siendo como una extensión, como un brazo de lo que es nuestra iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia? Así, con esa misma unción y esa gracia, van a funcionar en las casas de paz. Amén.
Por eso le estamos explicando que una casa de paz es un lugar donde se lleva la luz, la unción, el poder sobrenatural y la presencia de Dios que se recibe en la iglesia principal. Esto funciona como una extensión de la iglesia para trasladar el mismo patrón de alabanza, de adoración, de oración, de evangelismo, de milagros y sanidad, tanto física como del alma, de la iglesia a las casas, para así tocar muchas vidas que no van a la iglesia por iniciativa propia. De manera que en esa casa de paz se va a discipular a la gente, se le va a predicar a la gente, a los inconversos que vayan, que asistan, pero también allí se va a orar por todas las necesidades, se va a ministrar. El líder tendrá la oportunidad de fluir bajo una unción gloriosa, de ministrar bajo una unción gloriosa, de orar por los enfermos, de ministrar sanidad divina, entre otras cosas. Amén. De manera que esa es la temática que viene ahora en esta nueva temática, porque anteriormente nosotros teníamos células, pero solo nos limitábamos a enseñar mayormente la palabra de Dios. Ahora no solo se va a enseñar la palabra, sino que se va a orar específicamente por necesidades que se encuentren allí y también se va a ministrar a la gente. Se le va a ministrar liberación a los que necesitan liberación y se le va a ministrar sanidad divina a los que necesiten sanidad divina. ¿Qué es una casa de paz? Una casa de paz es un centro de reconciliación entre Dios y la gente del vecindario. Oído con esto, oído con esto. Es un centro de reconciliación. Gloria a Dios. Es un centro de reconciliación entre Dios y la gente del vecindario. Imagínate que nosotros tengamos en Barahona, por decirlo así, 100 casas de paz. La revolución espiritual que se armaría. Póngase a pensar que tengamos dentro del próximo año, que nos propongamos una meta, en un año abrir 100 casas de paz. ¿Cuántas vidas no fueran bendecidas? ¿Cuántas vidas no se salvarían? ¿Cuántas vidas no recibieran sanidad? ¿Cuántas vidas no recibieran liberación? ¿Cuántas vidas no recibieran la palabra de Dios a tiempo? Porque la casa de paz tienen como meta suplir las necesidades de esas personas que están en el vecindario y llevarles el amor de Dios para guiarlas a la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la casa de paz o de las células. Por eso es importante que nosotros no solo recibamos la visión de la casa, sino que capturemos la visión de la casa. Porque una cosa es oír la visión y otra cosa es capturar la visión. Otra cosa es apoderarse de la visión y poner por obra la visión. Gloria a Dios. Usted puede servir y puede ser un instrumento útil en las manos de Dios para cumplir con esta asignación. Y yo sé que nosotros lo podemos lograr. Nosotros podemos proponernos si trabajamos enfocados, orando, ¿verdad? Porque esto no es por fuerza, sino por su Santo Espíritu. Pero nosotros, si nos proponemos abrir en esta ciudad, en todos los barrios de la ciudad, si nos proponemos abrir casa de paz, yo creo que en un año podemos tener 100 casas de paz. 100 casas de paz. Porque eso es llevar la unción a 100 barrios o llevar la unción a 100 familias. Esa unción que se manifiesta en la iglesia, esa presencia de Dios que desciende en cada servicio cuando adoramos. ¿Tú te imaginas que esa misma unción esté fluyendo en diferentes casas, en decenas de casas? Los barrios serían impactados por el poder del Espíritu Santo de Dios,
y por la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros asimilemos la visión y hagamos de nuestra casa un centro de reconciliación entre Dios y la gente. Gloria a Dios. Que cada hermano diga, yo quiero que mi casa sea un centro de restauración. Yo quiero que mi casa sea un centro de reconciliación. Gloria a Dios. Yo quiero que mi casa sea un centro donde la gente vaya y supla sus necesidades espirituales. Yo quiero que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Gloria sea el Señor. Amén. Eso sería fantástico. Sería fantástico. Gloria a Dios. Que nosotros nos propongamos esa meta de abrir en un año con Dios mediante, en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y el tiempo del Señor es ahora, que abramos 100 casas de paz. Que en cada sector hayan varias casas de paz. Y yo sé que si nosotros nos unimos en esta visión, en este propósito, yo sé que lo vamos a lograr. Porque lo que el hombre de Dios y la mujer de Dios se proponen hacer, amén, el Señor lo respalda. La palabra dice que todo lo que le pidamos al Señor en acuerdo, en mutuo acuerdo, si se lo pedimos con fe, será hecho. Será hecho. Entonces, esa es la meta de básicamente la casa de paz. Suplir las necesidades de las personas que están en los vecindarios ahí, que están en los barrios y que se le hace difícil ir a la iglesia. Tú sabes lo difícil que se nos hace a nosotros llevar personas muchas veces a la iglesia, pero sin embargo ir a una casa les es más fácil. Entonces, porque el nivel de atadura que muchas personas tienen y el afán del mundo, el afán que ahora mismo que la gente tiene, que anda en afán, en ansiedad, con muchas dificultades, a veces la gente no tiene tiempo y con las ataduras que tienen no le dan prioridad a la cosa de Dios. Pero si usted le invita a su casa o a una casa de paz donde allí hay un líder ungido y una sublíder ungida y un anfitrión ungido, gloria a Dios, y allí esa persona llega y recibe palabra y se ora por ella y se libera y se sana, yo creo que las cosas son diferentes. Yo creo que podemos hacer que esta ciudad se rinda a los pies de Cristo. Si nosotros implementamos estas estrategias, que son estrategias del reino de Dios, vamos a tomar la ciudad en muy poco tiempo. Vamos a tomar dominio de la ciudad en muy poco tiempo. Y veremos las vidas rendirse a los pies de Jesucristo. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver con Dios mediante. Y en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La próxima pregunta que vamos a contestar es: ¿quién estableció el patrón de casa de paz? ¿Quién estableció el patrón de casas de paz? ¿Acaso fue un hombre? ¿Acaso se le ocurrió a un ser humano común y corriente establecer este patrón, este modelo de casa de paz? No, fue a Jesús. Jesús fue el primer ser humano en establecer una casa de paz, porque el mismo Jesús era un tabernáculo, era una casa de adoración al Padre, porque él salió del Padre y vino a habitar entre nosotros. Y una vez que comenzó su ministerio, salió también del límite de las sinagogas y visitaba a la gente en sus aldeas y en sus plazas y en sus casas. Jesús se mantenía haciendo un trabajo fuera de la sinagoga. En otras palabras, el trabajo que Jesús estaba haciendo era un trabajo evangelístico, pero a la misma vez él se dedicaba a liberar a la gente, a liberar a la gente. Durante 6 días, él se mantenía en las calles, sembrando el evangelio del reino, sanando a los enfermos,
libertando a los oprimidos por el diablo y discipulando, enseñando la palabra, enseñando la palabra. Claro, y el sábado, porque acuérdese que Jesús era judío, el sábado él entonces se congregaba en una sinagoga y allí se sentaba y escuchaba la ley que se conoce como la Torá. Allí se sentaba los sábados, el día de reposo, y escuchaba la Torá, pero los otros días de la semana y hasta el mismo sábado, él no se paraba, Jesús no se paraba, Jesús se mantenía trabajando, incluso en una ocasión trataron de decirle, ¿y por qué tú trabajas los sábados? ¿Por qué no te está tranquilo el día de reposo? Y Jesús tuvo que contestarle, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y en otra ocasión dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Me conviene estar. Él se mantuvo todo el tiempo a la vanguardia. Él se mantuvo todo el tiempo activo, realizando, ¿verdad?, el trabajo que le encomendó su padre. De manera que Jesucristo expandió el reino de Dios a través de las casas. Él lo expandió el reino de Dios a través de las casas. Le voy a poner algunos ejemplos. Yo quiero que veamos algunos ejemplos que muestran que Jesús alcanzó a personas de diferentes niveles de la sociedad en sus propias casas. En sus propias casas. Y ahí le tengo el ejemplo en pantalla. Son múltiples ejemplos que hay sobre todo esto. Por ejemplo, Jesús fue a la casa de Pedro. Es el primer ejemplo. Conforme a Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo capítulo 8, versículo 14. Quisiera que alguien se busque esa lectura para que la lea y participe de esta clase, ¿verdad? Mateo 8:14, en que me lo lea. Y otra persona que se busque Mateo 9:23. Otra persona que se busque Mateo 9:23. Y otra persona que se busque Lucas capítulo 7, versículo 36. El primer ejemplo es que Jesús estuvo ministrando sanidad en la casa de Pedro. ¿Qué dice Mateo 8:14? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre dejó y ella se levantó y le servía. Amén. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo claro de que Jesús usó en múltiples ocasiones un hogar, una casa, para hacer la obra de su Padre. Para hacer la obra de su Padre. Podemos observar cómo el Señor Jesús, él mismo en persona, fue a la casa de Pedro y sanó ¿a quién? A la suegra de Pedro, que estaba titiritando de una fiebre. Y Jesús fue y la liberó. El otro ejemplo que tengo aquí en pantalla es la casa del principal de la sinagoga. La casa del principal de la sinagoga. Estamos hablando de una persona de prestigio. Una persona de prestigio donde Jesús fue y la visitó y allí Jesús fue de bendición. Dice que entró Jesús en la casa de ese hombre de prestigio, el principal de la sinagoga. Era una persona de mucha autoridad en esa época. Y vamos a ver qué dice Mateo 9:23. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Mateo 9:23. ¿Quién lo tiene? Sí, yo lo tengo. Por favor. Bien, Mateo 9:23 dice, al entrar Jesús a la casa del principal,
viendo lo que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto. Digo, Sí, así es. les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Amén. Ahí podemos observar también otra intervención de Jesús, donde él va a la casa del principal de la sinagoga, un hombre religioso que no podía quizás asistir a las reuniones evangelísticas que hacía Jesús. Sin embargo, lo invitaron a la casa y allí fue Jesús a su casa y fue de bendición para esa casa. El otro ejemplo que tengo es la casa de un religioso del templo. Eso está en Lucas capítulo 7, versículo 36. También Jesús fue a esa casa. Lucas capítulo 7, versículo 36. Alguien que por favor lo lea. Bien, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Oye bien, ¿la casa de quién? Del fariseo. Y allí Jesús también entró, compartió con esa gente ahí en esa casa, y donde Jesús llegaba siempre era de bendición, porque las casas se pueden convertir, como yo expliqué hace un momento, en un lugar de restauración, en un lugar de liberación, en un lugar de sanidad, en un lugar de impartición. Amén. También los apóstoles tomaron ese mismo patrón de Jesús y comenzaron a extender el reino de Dios a través de las casas. Y podemos ver a la luz de la palabra de Dios algunos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, los creyentes neotestamentarios, los creyentes de la iglesia primitiva, los creyentes se reunían en una casa donde descendió el Espíritu Santo, donde descendió el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Fue en una casa que históricamente se conoce como la casa de la mamá de Marcos. Ahí descendió el Espíritu Santo de Dios, según Hechos capítulo 2, versículo 2. El Espíritu Santo de Dios vino por primera vez a ese lugar y los creyentes que estaban allí, que eran como 120, dice el libro de los Hechos, habían como 120 creyentes allí, estaban reunidos en esa casa, en la casa de la mamá de Marcos. Y de repente, dice la palabra, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Toda la casa donde estaban sentados. Y usted conoce la historia, de Hechos capítulo 2, ¿qué fue lo que pasó allí? Allí el Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifestó de una manera tan extraordinaria que al final Pedro dio un discurso que fue su primer discurso público, su primera predicación, y como resultado de esa predicación, 3,000 personas, no son 2 o 3 personas, no son 2 o 3 personas, 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Y a partir de ese momento, la iglesia primitiva adoptó ese patrón, adoptó ese modelo de seguir predicando y enseñando y compartiendo la palabra de Dios en las casas. Lo dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Amén. Hechos 5:42. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos 5:42. Amén, pastor. Hechos 5:42. Dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de predicar a Jesucristo. Amén. Todo el tiempo estaban allí predicando a Jesucristo, partiendo el pan con alegría, dice la palabra, con humildad,
con sencillez de corazón. Ellos perseveraban en la doctrina apostólica y lo hacían en las casas. Ellos estaban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Esa es la palabra, que comían juntos con alegría, comían juntos con sencillez de corazón. Amén. Y el apóstol Pablo continuó usando las casas como estrategia evangelística y de expansión. Esto no es una visión del ministerio Rey de Reyes. Esta es una visión de Jesús. Este es el modelo de Jesús, que es un modelo bíblico de no solo predicar la palabra en el templo, sino también hay que predicar la palabra en las casas. Y tenemos que usar todos los medios disponibles para que el evangelio se expanda, para que el evangelio se extienda, para que el evangelio salga de las cuatro paredes. Ha llegado el tiempo de sacar a Jesús del templo. Hay que sacar a Jesús del templo y llevarlo a la calle, llevarlo a las casas, llevarlo a los barrios, porque los sanos no necesitan medicina, son los enfermos. Y ya llegó el tiempo de que nuestra iglesia salga de la comodidad. Tenemos que salir de la comodidad en el nombre de Jesús y tenemos que comenzar a predicar a Cristo en las calles y predicar a Cristo en las plazas y predicar a Cristo en los parques y predicar a Cristo en las aldeas, como la palabra dice, que son los barrios más deprimidos. Y también hay que predicar la palabra a la gente de clase social alta. Amén. Es lo que la palabra nos está dando a entender. No solo predicarle la palabra a la gente pobre, sino también a la gente adinerada, porque Jesús lo hizo. El apóstol Pablo también siguió usando ese mismo patrón. El apóstol Pablo continuó con el mismo patrón. Gloria a Dios. El mismo Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, no solo predicó el evangelio públicamente, sino que también lo predicó y lo enseñó por las casas. Ahí está en Hechos capítulo 20, versículo 20. Usted lo puede comprobar con la Biblia. Pablo, el apóstol, permaneció en una casa alquilada. Amén. Enseñando sobre el reino de Dios, enseñando sobre Jesucristo. Alguien que busque Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, por favor. Alguien que lea Hechos 28, versículos 30 y 31. Amén. Sí. El hermano Ruth. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. O sea, Pablo, sí, sigue. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Increíble este texto bíblico. Pablo no solo se convirtió en un líder en esa casa, sino que a la misma vez era el anfitrión. O sea, que un líder puede ser líder y anfitrión a la misma vez. Él alquiló una casa y duró 2 años dando servicios en esa casa, enseñando la palabra, predicando la palabra en esa casa, sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de impedimento. Y si ellos, que en plena persecución se atrevieron a hacer esto, ¿cuánto más nosotros que no tenemos persecución? Por ejemplo, nosotros tenemos la bendición aquí en este país de predicar la palabra sin ningún tipo de impedimento, de predicar la palabra sin ningún tipo de obstáculo, y eso nosotros tenemos que aprovecharlo. ¿Sabe qué está pasando en Estados Unidos? En algunos lugares de Estados Unidos, cuando tú te reúnes en una casa en Estados Unidos, ahora mismo se está dando
en muchas ciudades esta situación, en muchos residenciales se está dando esta situación. Cuando tú estás dando servicio en una casa y los vecinos se dan cuenta de que van muchas personas y se dan cuenta en que la reunión que hay allí en esa casa es una reunión religiosa, ¿sabe qué hacen? Te llaman a las autoridades del Estado. ¿Sabe para qué? Para reunirse con los dueños de la casa y decirle que no pueden hacer eso, que eso viola los reglamentos internos del vecindario, del sector, y que viola los reglamentos de ese lugar. Y tienen que desbaratar la célula o las reuniones que se den en esa casa, porque no es permitido en muchos lugares de Estados Unidos. Mira hasta dónde estamos llegando con todo esto. En China no se puede predicar abiertamente el evangelio. En la India no se puede predicar abiertamente el evangelio. En muchos lugares del mundo y en muchos países europeos no se puede predicar el evangelio de forma, ¿verdad?, abierta. En muchos países árabes tampoco se puede hacer. Nosotros tenemos la bendición, mis caros hermanos, de predicar el evangelio con toda libertad. Todavía podemos hacerlo. En el tiempo de la iglesia primitiva no se podía predicar el evangelio, no se podía predicar a Jesús. Cuando tú salías y predicabas sobre Jesús, te perseguían y te apresaban. El mismo Pablo fue perseguido y fue apresado. Por eso es que los apóstoles, en su gran mayoría, murieron como mártires. Murieron como mártires, como mártires. Pagaron un precio bastante elevado para que hoy nosotros podamos expandir el reino de Dios. Para que hoy nosotros nos pongamos, ¿verdad?, las pilas y estemos dispuestos para toda buena obra. Tú tienes a partir de ahora que orar al Señor y proponerte brindar tu casa para que en tu casa se haga una célula, una casa de paz, y allí se enseñe la palabra, allí se ore por las personas que asistan del vecindario y allí se predique a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Si queremos alcanzar esta ciudad completa para Jesucristo, tenemos que implementar las estrategias de Dios, y las estrategias de Dios están en su palabra. Están en su palabra. Gloria a Dios. Muchos líderes cristianos hoy aún no han entendido el patrón bíblico de establecer casas de paz a través de toda la ciudad. Y entonces eso les ha restado fuerza e impacto en la extensión del reino de Dios. Del reino de Dios. Es importante que entendamos lo siguiente. Si queremos tener una iglesia fuerte, una iglesia de influencia, no solamente en la ciudad donde estamos, sino en toda la República Dominicana, tenemos que asumir la visión de Dios. Porque no es la visión del pastor Kelvin Figuereo, no es la visión de Congregación Cristiana, no es la visión del Ministerio Rey de Reyes, no. Es la visión de Jesús, es el modelo de Jesús, es el patrón que Jesús estableció. Si quiere tener una iglesia numerosa, grande, una iglesia de expansión, tiene que hacer lo que Jesús hizo y lo que los apóstoles hicieron. Cómo la iglesia primitiva creció en medio de la persecución. La gente ve que se convirtieron 3,000 personas y después se convirtieron 5,000. Había un trabajo que se estaba haciendo. Aparte de las señales y de los milagros y de las maravillas y de las manifestaciones, había un trabajo que la iglesia estaba haciendo de forma continua y permanente, pero también de forma organizada. ¿Por qué? Porque ellos llevaban un registro, porque, por ejemplo, en la casa donde descendió el Espíritu Santo, habían 120, es decir, que había una contabilidad. Había una contabilidad, porque la palabra dice que habían como 120.
Luego se convirtieron 3,000. ¿Quién contó esas 3,000 personas? Porque la palabra así lo dice, que se convirtieron 3,000. Vamos a entender que ellos tenían un registro de todo lo que se convertía. Ellos llevaban un registro claro, una contabilidad. Y luego Pedro siguió predicando la palabra y se convirtieron 5,000. Primero 120, luego 3,000. Ya son 3,120. Y luego 8,120, porque se convirtieron luego 5,000 más. Había un registro. Y luego la palabra dice que el Señor añadía a la iglesia cada día lo que habrían de ser salvos. Dice que todos los días se añadían personas, pero ¿por qué? Cada día. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban dar el culto en la iglesia, ellos estaban trabajando permanentemente en las calles, en las casas, en las plazas. El trabajo era un trabajo continuo, no era un trabajo de un día ni de 2 días, era un trabajo permanente 24/7 y todos los días de la semana. Por eso se vio el resultado que se vio a la luz de la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener un ministerio sólido, un ministerio fuerte en esta ciudad, un ministerio de influencia, tenemos que hacer exactamente lo que Jesús dijo que hiciéramos. La iglesia cristiana ha sobrevivido a la persecución a través de muchos siglos gracias a este patrón de reunirse en las casas, porque en el tiempo de la iglesia primitiva no había templo. Ellos no tenían templos. Cuando comenzó la persecución, hermanos, ellos no tenían templo. Ellos estaban corriendo, pero usaban las casas para reunirse, adorar a Dios y predicar a Jesucristo. Y en muchos países en la actualidad, como en Rusia, como en China, como en Cuba, la iglesia está creciendo por miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque hay gente que se está reuniendo en las casas y nadie la ha podido detener. Ningún gobierno ha podido parar el crecimiento de estas iglesias. Se están multiplicando todos los días. Nadie ha podido detener, ¿verdad?, a lo que están haciendo esta labor. Gloria a Dios. Y eso es importante. Por ejemplo, nosotros acabamos de salir de una experiencia donde hubo una pandemia a nivel mundial. Hubo una pandemia que afectó a muchísimas personas, donde cientos de personas murieron. Sin embargo, gracias a la tecnología y gracias a este modelo de las casas, muchas iglesias se fortalecieron en la pandemia porque ellos siguieron normal dando sus cultos en las casas y otros a través de la web, a través del internet, a través de las redes sociales. Yo estaba en Dallas cuando comenzó la pandemia y desde allá de Dallas yo le enseñaba a ustedes por este mismo medio de Zoom. Yo conocí a Zoom, fue en la pandemia. Por este mismo medio le enseñaba la palabra de Dios, pero ya salimos de la pandemia. Tenemos la libertad de hacer muchas cosas para Dios. Tenemos la libertad de arrebatarle las almas al enemigo. Ha llegado el tiempo de que nosotros nos paremos en el nombre de Jesús y comencemos a predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Y que esa misma unción que se manifiesta cada 2 días en la iglesia, jueves y domingo, también se manifiesta en las casas, en los barrios, en los sectores de nuestra ciudad, y que la gente sea sanada, que la gente sea transformada, que la gente sea liberada en el nombre de Jesús. Amén. 5 propósitos específicos de las casas de paz. ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Cuáles son esos propósitos específicos? Número 1, en las casas de paz se enseña la doctrina apostólica. Se dan enseñanzas y allí se enseña la doctrina apostólica según Hechos 5:42. Siempre en una casa de paz debe haber una breve pero efectiva enseñanza de la palabra de Dios. Eso es básico. Eso es importante.
y lo dice la palabra en Hechos 5:42. Número 2, la comunión unos con otros. La coinonía se da ahí en ese ambiente de compañerismo en una casa de paz. Porque la palabra comunión en el vocablo griego es la palabra koinonía. Cuando hablamos de koinonía, estamos hablando acerca de comunión. Y esta palabra comunión tiene básicamente dos significados. Número 1, comunión o koinonía significa unidos en la misma vida. Unidos en la misma vida. También se podría decir unidos en la misma visión. Número 2, unidos en el mismo propósito y pasión. Unidos en el mismo propósito y pasión. Es lo que significa la palabra koinonía, comunión. Entonces, en la casa de paz, en las células, uno entra en koinonía, uno entra en comunión, los unos para con los otros. Así como estamos ahora mismo reunidos, estamos aquí en comunión, partiendo el pan de la enseñanza a través de estos medios tecnológicos. Así también en las casas de paz se enseña la palabra, se ora por la gente, se libera a la gente en el nombre de Jesús. Número 3, allí también se parte el pan. Se parte el pan con alegría, con sencillez de corazón, así como la palabra lo establece, así como la palabra lo dice, partiendo el pan. No solo tomaban la Santa Cena allí en la casa de paz, no solo se tomaba la Santa Cena juntos, según Hechos 2:46. Alguien que se lea, por favor, Hechos 2:46, sino que también traían alimentos, lo compartían y socializaban. Eso mismo se debe hacer en las casas de paz o en las células. Eso mismo también se hace. Se da un refrigerio, se parte el pan. Alguien que lea Hechos capítulo 2, versículo 46. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Te das cuenta? Ellos allí, aparte de que recibían la enseñanza apostólica, la palabra dice que partían el pan con alegría, con sencillez de corazón. Es decir, ellos compartían, comían juntos. Comían juntos. Es una bendición uno tener su casa de paz. Imagínate que en Barahona haya, vuelvo y repito, le dejo ese número ahí, 100 casas de paz. 100 casas de paz, estamos hablando de 100 líderes dando palabra de Dios en toda la ciudad como luz, como lumbrera. También con ese líder habrá otro líder que se conoce como su líder y también un anfitrión. Amén. Entonces es una bendición, una explosión que nosotros logremos poco a poco tener nuestras casas de paz en toda la ciudad, en toda la ciudad. Y imagínate, nosotros con esa cantidad de casas de paz y que los jueves y los domingos nos estamos congregando en un lugar espacioso. Imagínate, para tú meter tanta gente en un lugar, tiene que ser bastante espacioso, porque estamos hablando de 100 casas de paz. Pero en Barahona hay más de 100 casas, señores. En Barahona hay miles de casas, miles de casas. 100 casas no es nada para nosotros. 100 casas no es nada para nosotros. Todo es un proceso y es proponerse una meta. Proponerse una meta en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Son 5 propósitos. El propósito número 4, de establecer casa de paz, son las oraciones continuas y perseverantes que se hacen ahí en las casas de paz. Las casas de paz es un lugar donde se ora específicamente por las personas allí reunidas y por sus necesidades cada semana. También se ora por la ciudad y por el vecindario para que el reino de Dios sea establecido allí. Sea establecido allí.
De manera que es una bendición. Y número 5, es un lugar para evangelizar, porque cada casa de paz puede proponerse sus propias metas de evangelismo y decir, bueno, vamos a ganar nuestra manzana para Cristo. Este vecindario, esta manzana, o esta calle, o estas 2 calles, estas 3 calles, vamos a evangelizarla. Y vamos a proponernos ganarnos las vidas que están aquí en este sector para Jesucristo. Amén. Y se ora, se ayuna y luego se evangeliza para que la palabra de Dios llegue a los corazones. Porque ¿cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Cómo irán si no hay quien le predique? ¿Cómo la fe va a nacer en ellos si no escuchan la palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, las casas de paz son un lugar para predicar a Jesucristo por las calles y por las casas, como hicieron también los apóstoles y creyentes de la iglesia primitiva. Eso está ahí bien claro en Hechos capítulo 5, versículo 42. Está bien mostrado ahí en las Escrituras, en Hechos 5, 42, que es un texto que hemos leído ya en esta enseñanza anteriormente. Por las casas y por las calles no cesaban de hablar de Cristo. Partían el pan con alegría, con sencillez de corazón. Gloria a Dios. Y ahora les voy a enseñar quiénes integran una casa de paz. Quiénes integran una casa de paz. Mira, nosotros hemos modificado el modelo, porque antes una casa de paz tenía como 8 o 9 integrantes. ¿Por qué? Porque estaba el líder, estaba el asistente, estaba el anfitrión, estaba el encargado de evangelismo, estaba el encargado de intercesión, van 5, estaba el encargado de la finanza, de las ofrendas, van 6, estaba el encargado de la programación, van 7, y así sucesivamente. Y era un equipo como de 8 o 9 personas. Es decir, que anteriormente, en nuestro modelo anterior, para nosotros tener una célula, teníamos que tener muchos integrantes en teoría, pero nunca esto se dio en la práctica. Nunca se dio en la práctica. Mayormente lo que estaban comprometidos con una célula era el líder, ¿verdad? Y el anfitrión. En la mayoría de los casos, el compromiso fuerte lo tenía el líder, el asistente y el anfitrión. Entonces, lo demás, por eso, lo demás, yo lo que hice fue que lo descarté y ahora el equipo es más reducido, pero no se trata de cantidad, sino de efectividad. Entonces, ¿quiénes integran una casa de paz? Número 1, el líder. Está en pantalla y puse ahí varias fotos de los hijos de la casa y las hijas de la casa. Ahí está. ¿Quiénes integran una casa de paz? Para que lo entiendan. El líder, número 1. Número 2, el sublíder o la sublíder. Y número 3, anfitrión. Anfitrión o la anfitriona. Y número 4, los integrantes y nuevos invitados. ¿Te das cuenta? Esas son las personas que integran una casa de paz. El líder, sublíder, anfitrión y los integrantes y nuevos invitados. Entonces voy a explicarle brevemente qué es el líder, le voy a explicar qué es el sublíder, le voy a explicar qué es el anfitrión y quiénes son los integrantes y nuevos invitados que conforman el equipo de una casa de paz. El líder es adiestrado por su mentor y preparado en este curso para tomar la responsabilidad de dirigir, de nutrir y multiplicar un grupo de personas en una casa. Por ejemplo, como estamos trayendo un fortalecimiento de la visión de la casa, de este ministerio, y estamos haciendo muchos reajustes, esos líderes lo vamos a preparar. Amén. Esos líderes que van a impartir
enseñanza y van a ministrar en la Casa de Paz, le vamos a dar enseñanzas exclusivas a ellos. Voy a preparar un equipo de líderes, lo que se inscriban en una clase especial de liderazgo que vamos a preparar, donde le vamos a dar esa enseñanza específica para que ellos fluyan bajo esa unción en las casas de paz. Ese es el líder, es adiestrado por su mentor. Así como yo lo estoy adiestrando a ustedes, lo estoy equipando a través de esta enseñanza, de esta academia, también usted en el tiempo de Dios hará lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. Entonces, el sublíder es alguien asignado para acompañar y asistir al líder en cualquier área que se necesite. El sublíder debe aprender, ya que un día también será enviado como líder. Será enviado como líder. Y el anfitrión es la persona que también se le va a preparar con una enseñanza. A esos líderes se le darán enseñanza continua, pero hay una enseñanza específica que se le va a impartir de cómo, ¿verdad?, fluir, de cómo preparar todo para tener una casa de paz. Entonces, el anfitrión es la persona que cede su casa para realizar las reuniones y se compromete a abrir su casa, la puerta de su casa cada semana, sin excepción a la gente invitada. Debe tener su casa limpia y en orden, con música de alabanza y adoración de fondo para dar la bienvenida a las personas que lleguen. Si desean, el líder o el sublíder pueden servir también de anfitriones, lo que le expliqué ahorita. Un líder puede también a la misma vez, si tiene su casa, ser de anfitrión para que se imparta allí la enseñanza de la palabra y allí se abra una casa de paz. Amén. Una casa de paz. Los integrantes y nuevos invitados. Estas son las personas que llegarán a buscar la presencia de Dios y la instrucción para llevar una vida de victoria. Son la razón de establecer una casa de paz para hacerlo y acercarlo al amor del Padre y la salvación en Jesucristo, y para hacerlo verdaderos discípulos. Amén. Los integrantes son eso. Tanto son personas, por ejemplo, que se conviertan y estén allí discipulándose, como también nuevos invitados que van a ser evangelizados y predicados. Se les va a predicar la palabra de Dios hasta que ellos tomen su decisión por Cristo. Esos son los integrantes y nuevos invitados. De manera que tenemos el líder como equipo de una casa de paz, tenemos el sublíder y tenemos el anfitrión o anfitriona más los integrantes. Básicamente ese es el equipo que funciona en una casa de paz. En conclusión, en esta lección hemos conocido el fundamento bíblico de las casas de paz, por medio del cual aprendimos que es un diseño divino establecido por Jesús y continuado por sus 12 discípulos y los creyentes de la iglesia primitiva. Una casa de paz es un lugar donde se lleva la misma luz, la misma unción, el mismo poder sobrenatural y la presencia de Dios que se manifiesta en la iglesia principal a las casas. Además, vimos los 5 propósitos específicos de la misma, como la enseñanza apostólica, la comunión entre hermanos, la oración continua, perseverante y la evangelización de las almas. Básicamente no quise, ¿verdad?, darle una enseñanza muy larga, muy extensa, sino que quise resumírsela para que así asimilen un poquito mejor lo que es esta visión en el nombre de Jesús. Finalmente, lo que se hace es, cuando usted imparte una enseñanza en su casa de paz, usted como líder, lo que tiene que hacer es activar a toda esa gente que asistan
en la casa de paz y comprometerlo a ser agente de bendición y comprometerlo a que ellos también deben predicar el evangelio del reino de Dios por las casas. Amén. Que es lo mismo que yo voy a hacer con ustedes ahora. Después que le imparta toda esta visión, entonces le voy a orar, le voy a ministrar, le voy a empoderar, les voy a ungir, les voy a enviar para que usted salga bajo la autoridad de Cristo, bajo la unción del Señor y predique el evangelio del reino por las casas para salvar las almas, para sanar y liberar a los que asistan a esa casa de paz en el nombre de Jesús. Y que usted sea un modelo a seguir, que la gente lo vea como un modelo a seguir. Amén. Yo voy a imponer mis manos en el nombre de Jesús sobre todos ustedes que son mis discípulos para desatar sobre ustedes la unción y el fuego de Dios para que ustedes sirvan al Señor en esas casas de paz que vamos a abrir en el nombre de Jesús. Podemos proponernos metas. Bueno, vamos a comenzar con 10 casas. Luego que abramos 10 casas de paz, entonces vamos a abrir 10 más. Y así sucesivamente, grano a grano, dicen aquí en Dominicana, se llena la gallina el buche, grano a grano. Comenzamos con 5, con 10 adelante, en el nombre de Jesús, y vamos a ver cómo funcionan, y seguimos después con 10 más, y después con 10 más. Cuando venimos a ver, hermanos, tenemos el fuego de Dios fluyendo en esta ciudad, fluyendo de manera gloriosa en esta ciudad, pero es un trabajo organizado, es un trabajo supervisado, es un trabajo continuo, pero es un trabajo hermoso, porque es la visión de Dios, es el trabajo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. 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 Hay que predicar la Amén. palabra. Amén. 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 Entonces, Mm. podemos comenzar, Amén, como le amén. expliqué, podemos comenzar con 10 casas. Vamos a abrir, pastor, 10 casas. Vamos a preparar 10 líderes, 10 asistentes, 10 anfitriones. Y vamos a preparar 10 casas. Arrancamos con esas 10 casas, ¿verdad? Y cuando veamos la funcionalidad de esas 10 casas en los diferentes sectores de la ciudad, entonces abrimos 10 casas más y después 10 casas más. Pero llegó el tiempo de predicar este evangelio, ¿verdad? Y de sanar a los enfermos, de suplir esas necesidades en el nombre poderoso de Jesús. Con Dios mediante lo podemos lograr. Amén. Yo creo que sí se puede en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que se puede en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Amén, amén. Lo podemos lograr sí o sí. Sí o sí en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta enseñanza de hoy. Te pido, oh Dios, que tu Espíritu Santo avive el fuego en nosotros. Que tú nos dé pasión por las almas perdidas. Que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que podamos ser entes de bendición para otros. Que tus hijos se levanten en el nombre de Jesús y podamos impactar a toda esta ciudad con el evangelio de Jesucristo. Danos valor para predicar tu palabra. Danos valor para predicar tu evangelio. Que la gente reciba tu palabra, que la gente reciba tu sanidad, que la gente reciba tu liberación. Que nos podamos comprometer contigo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que aquí en este grupo hayan personas dispuestas a ser líderes y anfitriones para que esta visión se haga una realidad
en nosotros. Hoy para tu gloria, que podamos restaurar, porque hemos estado orando por eso, para que se restaure el ministerio de células, de discipulado de la iglesia. En el nombre de Jesús, que podamos levantarlo lo antes posible, oh Dios, para tu gloria, para tu honra, y que nos podamos comprometer, todo el que esté aquí, Señor, se pueda comprometer con esta visión, con esta causa. Es para tu gloria, oh Dios. Es para tu honra, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tu palabra pueda llegar a los corazones. Y aquellos que tuvieron dificultad para entrar a la transmisión, quizás por un asunto de señal, de internet, entre otras cosas. Esta enseñanza está siendo grabada, se va a publicar como las otras enseñanzas, para el que no pudo escucharla por completo, la pueda escuchar por completo. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Padre. Para tu honra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Voy a cerrar la grabación solamente, escuchen bien, para que entonces entremos a una sesión de preguntas y que esas preguntas no salgan en la transmisión. Dios bendiga a las personas que nos están viendo a través de YouTube, a través de las redes sociales. Sean todos bendecidos, aquellos que viven en otros países, Estados Unidos, Europa, Centro y Suramérica, bendiciones. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición también a ustedes. Dios bendiga a Israel, que está conectado desde Puerto Rico. Dios bendiga a José Adonis, que está aquí conectado también desde Estados Unidos. Y Dios bendiga a todo este pueblo que está aquí, ¿verdad? Reunido. Dios bendiga a Lisette, a Natalia y familia, a Kelvin y Vivian y familia, a Nicole, a Yajaira, a Karina, a Francisco Acosta, a mi hija Yassi, que está en Santo Domingo conectada ahí también, a Kenia Curi, a Michael, Michael Piñeiro, ¿verdad? Rina, Yajaira, Figueroa y familia, Naelia, Rudy, Lama, Andreina Manceo. Dios le bendiga a todos, qué bueno, qué bueno. Vamos ahora a entrar a una sesión de preguntas, pero déjame cortar la grabación. Bendiciones a todos y les amamos. Bendiciones.